Luego no sé si viste el discurso que hizo cuando presentó estas medidas, que hubo un fragmento que se hizo bastante viral, ¿no? Y que además yo reaccioné también en redes a ese fragmento, que decía que iba a haber a la larga dos tipos de ciudadanos, ¿no? Los que heredaban casas y los que no podrían ni permitirse el alquiler, y que al final pues solo los que heredan van a ser los que van a poder tener vivienda en propiedad si seguimos por este camino, que mucha gente se tomó ese discurso como vamos a ir contra las herencias, que quizá pueda ser una fase preliminar a ir a meter impuestos por ahí, ¿no? No sé a ti qué te parece esto. Bueno, a ver, es que estos son problemas que genera el propio Estado. A veces se dice, sin contextualizarlo, que los liberales en su origen estaban a favor del impuesto sobre sucesiones. ¿Y por qué se dice esto? ¿O por qué había efectivamente liberales que estaban a favor de gravar o de incluso quitar las herencias? Pues porque antes del capitalismo, sobre todo la propiedad de la tierra, ¿no? Que era la herencia fundamental, era propiedad vinculada a una familia. Es decir, esa familia heredaba la tierra y no la podía vender. Es decir, aunque si quisiera desprender de ella, no podía. Tenía que estar... tenía que conformar o tenía que formar parte del patrimonio familiar y tenía que ir pasando dinásticamente de una persona a sus descendientes dentro de la misma línea familiar. Entonces, claro, en ese caso, el impuesto de sucesiones, el gravamen sobre la tierra, la expropiación de la tierra, eran formas de romper esta vinculación por costumbre o por orden estatal, esta vinculación de la tierra a una dinastía y de sacarla al mercado de alguna manera, ¿no? Y de permitir, por tanto, que otros pujen sobre esa tierra. Pero si tú te cargas, si tú desvinculas la tierra y permites que los que la han obtenido, hay otro análisis es si la obtuvieron lícita o ilícitamente, pero si al menos permites que la tierra no tenga por qué quedarse dentro de una familia, sino que la puedan vender si les interesa, pues ya la defensa que hacían algunos de esos liberales del impuesto sobre sucesiones ya pierde coherencia, ya no es necesario ese impuesto. Podía serlo a lo mejor dentro del contexto de la vinculación de la tierra, pero fuera de él desde luego no, porque hay otras vías para conseguir esos mismos objetivos que no pasan por la fiscalidad estatal. Pues aquí un poco lo mismo. Es decir, claro, si tú abocas a la sociedad a que haya dos clases, una propietaria que mantiene la propiedad por herencia y otra que está tan depauperizada que no puede comprar una casa, pues claro, uno puede decir, bueno, pues si esa situación es inamovible y genera aquí dos estamentos que no pueden comunicarse, pues gravemos al estamento propietario para dotar de propiedad al estamento no propietario. Pero claro, ¿por qué estamos así? Pues porque tú estás encareciendo artificialmente la vivienda e impidiendo que se construya en condiciones baratas para que el grupo no propietario pueda, en este caso, o no pueda, vamos, por tus medidas, comprar una vivienda. Entonces, eres tú el origen del problema. Y sobre ese problema que tú has creado y que tú perpetúas, te inventas una solución que es a todas luces subóptima, que es perseguir las herencias de quienes sí tienen una propiedad. Oiga, no impida que quienes no tienen una propiedad acceda a una de ellas en condiciones asequibles, baratas, no infladas de costes por el Estado, y no necesitará robar a quienes la han obtenido lícitamente para compensar a quienes no tienen una vivienda. Y hace poco, mira, hablando con todo esto, me sirve para sacar un artículo que escribiste recientemente en el Confidencial, que hablabas que el problema de la vivienda, lo veis aquí en el Confidencial, lo podéis leer, que es el problema de las pensiones. ¿Qué es lo que explicas un poco en este artículo de por qué es el mismo problema, ¿no? El de la vivienda, el de las pensiones, o qué comparación puede haber en ese sentido? Claro, bueno, lo que intento reflexionar en ese artículo, esto daría para mucho más tiempo del que tenemos, ¿no? Pero es que muchas veces los políticos, como ahora mencionábamos, intentan parchear un problema, ya sea el de la vivienda o ya sea el de las pensiones, sin tener una visión integral de las interrelaciones que existen entre ambos. Y en este caso, el problema de la vivienda está estrechísimamente vinculado al problema de las pensiones. Y por tanto, tratar de solucionar uno, aunque sea con parches o sin parches, pero quedarte en la solución de uno sin dar solución al otro va a ser un fracaso.
¿Por qué? Pues porque ambos problemas se realimentan y están, como digo, conectados y no puedes obviar las relaciones que uno ejerce sobre el otro, ¿no? De entrada, ¿no? Quizá lo más básico, lo más intuitivo, el presupuesto. Si el presupuesto de pensiones va creciendo, pues otras partidas van a perder peso e incluso se van a reducir. Por ejemplo, la partida de vivienda pública. De hecho, es que durante los últimos años casi todo el aumento de recaudación ha ido a las pensiones y el presupuesto de vivienda pública se ha recortado porque hay que dejar espacio presupuestario para inflar o para sufragar el mayor gasto en pensiones. Pero bueno, luego también patrimonialmente. Si los pensionistas tienen una doble pensión, que es la pensión del sistema público y su vivienda, incluso segundas viviendas que pueden alquilar y con ese alquiler complementar la pensión, claro, si tú como político facilitas el abaratamiento de la vivienda mediante aumento muy significativo de la oferta, vas a reducir la pensión privada vía rentas del alquiler que reciben los pensionistas propietarios y les vas a empobrecer. Y esos pensionistas te van a decir, oye, que yo vivo peor, súbeme la pensión pública del sistema. Pero si tú no tienes margen presupuestario para subirla, como político dirás, no me voy a meter en líos con mis votantes jubilados y no voy a reducirles la pensión privada en forma de alquiler, impidiendo, ya digo, que se abarate el precio de la vivienda. O en términos de natalidad, sabemos que una pequeña parte, pero bueno, una parte del descenso de la natalidad se debe justamente a que los jóvenes no tienen vivienda y por tanto no pueden iniciar su proyecto familiar a una edad suficientemente temprana como para tener hijos con cierta holgura y tener no solo hijos, sino más hijos de los que esperaban. Conforme se va retrasando la edad de emancipación y de formación de familia, se va retrasando la edad de tener hijos y por tanto también el momento más fértil de las mujeres para tenerlos. Y eso repercute en menor natalidad y por tanto en un mayor problema futuro para las pensiones. Y por último, este problema de natalidad en parte se intenta solucionar a través de inmigración. El gobierno de España quiere que cada año entren entre 200.000 y 300.000 nuevos inmigrantes para reponer la fuerza laboral que no va a llegar porque no ha habido natalidad en España. Pero claro, si tú metes cada año 200 o 300.000 inmigrantes nuevos en nuestro país, más allá de si eso es una solución o no para el problema de las pensiones, que no está ni mucho menos claro, pues vas a necesitar más vivienda. En 20 años te van a entrar 7, 8, 10 millones de personas y si no construyes lo suficiente, pues mucha más demanda de viviendas, misma oferta o no mucha más oferta, pues precios mucho más altos. Incluso si los precios son tan altos, puede ser que estos inmigrantes ni siquiera lleguen a venir como tú habías planificado para solucionar el problema de las pensiones. Por tanto, ya digo, si no hay una respuesta coherente e integral a estos problemas, que abarate la factura de las pensiones futuras para dejar espacio y margen de maniobra a liberalizar el suelo y abaratar el problema de la vivienda, pues se va a fracasar de todas. De momento hay una generación que sale muy perjudicada, que son los jóvenes, y en algún momento, entiendo, van a empezar a quejarse con más voz y con más razón.